Hay momentos en WWE que simplemente te dejan sin palabras. Segundos en los que el mundo se detiene, la arena explota en gritos y las redes sociales se incendian con reacciones. Regresos que nadie vio venir, traiciones que rompieron corazones y escenas tan impactantes que quedaron grabadas en la historia. Lo que estás a punto de ver no es solo una lista, es un recorrido por los instantes más choqueantes que han sacudido WWE y que incluso después de años siguen siendo inolvidables. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club Top 15 momentos más choqueantes en la historia de WWE. Disclaimer, en este top vas a encontrar situaciones que impresionaron bien, o sea, que dejaron un buen sabor porque fueron buenos momentos de impresión, pero también vas a encontrar situaciones que despiertan la brutalidad y dejan un recuerdo medio maluco o totalmente sorprendente. Dicho esto, corre video. Puesto 15. Gente, siento que vamos a empezar un poco fuerte. El regreso de los Hardy en WrestleMania 33 fue una locura. Veníamos de años sin verlos en WWE y encima estaban repegando en el circuito independiente, con toda la movida del Broken Universe. Matt con su Delete se volvió un fenómeno viral y Jeff siempre fue ese man que tenía el aura de estrella. Entonces, cuando los rumores empezaron a sonar de que podían volver, muchos lo dudaban porque todavía estaban con contratos en Ring of Honor y TNA. Entonces, llega WrestleMania 33, lucha de escaleras por los títulos en pareja de Raw. Estaban Gallows y Anderson, Cesaro y Sheamus, y Enzo y Cass, cuando todavía tenían futuro en WWE. Y de la nada, el New Day sale y dice que se agregó un equipo más. O sea, yo creo que todos por un segundo pensaron que eran ellos, pero no, suena la música de los Hardy y explota todo, amigo. O sea, literal, el Citrus Bowl se cayó a pedazos. La reacción fue una de las más grandes de la historia. La gente no podía creerlo. Y lo mejor es que no volvieron solo para aparecer y ya, sino que dominaron. Jeff tirando el Swanton Bomb desde una escalera gigante, Matt aplicando el Twist of Fate y en su primera lucha de regreso se convierten en campeones en pareja. Fue un momentazo de esos que te quedan grabados para siempre. Y un momento que nos dejó impresionados de una manera buena, nostálgica y bonita. Ya después WWE no supo aprovecharlos tanto como se esperaba. Sobre todo con lo de Walking Matt, que quedó medio raro, pero ese regreso en WrestleMania fue el pick de nostalgia. Puesto 14. Gente, lo de Brock Lesnar y Randy Orton en SummerSlam del 2016 fue una locura total. O sea, todos sabemos que Brock Lesnar es un chat así que te masacra mal, pero lo que pasó esa noche fue otro nivel. Era un combate con hype porque Orton volvía después de meses fuera y WWE vendía este combate como un fantasy match porque nunca habían tenido una rivalidad en serio. O sea, me refiero a Brock y Randy. Pero el problema es que Lesnar venía de pelear en UFC, así que el tipo estaba en modo killer, ya te imaginarás. La lucha arrancó normal. Lesnar con su Suplex City, Orton intentando meter el RKO de la nada, pero después, amigo, después se prendió. De repente, Brock se saca el protector de los guantes y empieza a bajarle a codazos directos a la cabeza de Orton, amigo. Y cuando digo directos, es literal, le abrió la frente con un codazo limpio. Randy quedó en el piso desangrándose mal y la gente no sabía si esto era parte del show o si a Brock simplemente se le había escapado la mano. Los médicos entraron a revisar, pero Lesnar se quedó ahí, mirándolo como si nada. Al final, el árbitro paró la lucha y le dio la victoria a Brock por KO técnico, algo que en WWE casi nunca se ve. Fue un final rarísimo y súper anticlimático, pero lo más picante de esto pasó en backstage. Chris Jericho estaba mirando la lucha y pensó que Lesnar de verdad había pasado el límite. Entonces, apenas terminó el combate, fue directo a confrontarlo en el vestuario. Y cuando digo confrontarlo, fue en serio, amigo, el corazón de león. Chris Jericho le preguntó a los agentes de WWE si ese final era planeado y como nadie le contestaba, se recalentó y encaró a Lesnar. O sea, y Brock estaba en una actitud tipo, me importa un carajo lo que diga, ¿sabes? Entonces Jericho, que no se achica con nadie, le contestó algo y ahí casi se van a las piñas, amigo. Nada, mentira, no sé si pasó exactamente eso ahí, pero asumo que eso pasó. El punto es que tuvieron que meterse Triple H y Vince para separarlos, y al final le explicaron a Jericho que sí, lo del corte ya estaba planeado.
soñado. Al día de hoy esa pelea sigue siendo una de las más polémicas de SummerSlam. Algunos la ven como una demostración de poder de Lesnar, otros dicen que fue innecesario y que dejó a Orton mal parado, pero lo que es seguro es que fue un momento impactante. Ver a Orton tirado en el piso y ensangrentado fue totalmente algo que no se puede olvidar. Puesto 12+1. Lo que pasó con CM Punk en Money in the Bank de 2011 fue una locura total. O sea, de esos momentos en los que WWE realmente te hace sentir que todo puede pasar. Contexto rápido. Punk estaba en modo rebelde total, diciendo que su contrato se acababa y que se iba a largar de WWE. Pero antes de irse, tenía una última lucha contra John Cena por el campeonato de WWE en su ciudad, en Chicago. Y hermano, la atmósfera de ese evento fue de otro nivel. La gente estaba 1000% con Punk, abuchaban a Cena como si fuera el villano más grande de la historia. E igual te digo que la lucha fue un clásico instantáneo. Cena y Punk dieron un combate brutal, con falsos finales y un storytelling impecable. Amigo, era una tensión increíble. Y cuando Punk le aplica el GTS y lo cubre, explota la arena, amigo. Chicago se volvió loco, la gente saltando, gritando, como si hubieran ganado el Super Bowl o la Copa del Mundo, amigo. O sea, era God. Pero lo mejor vino después. Vince McMahon, desesperado, trató de hacer que el señor dinero en el banco, en ese entonces del Río, cobrara su maletín para recuperar el título. Pero Punk no era ningún pelotudo, ¿sabes? Entonces le metió una patada del Río, saltó la barricada y se fue entre el público con el campeonato. Y la cereza del pastel, antes de salir, le tiró un besito volado a Vince. Icónico, papá. Ese final nos dejó con la boca abierta. WWE nos vendió la historia como si de verdad Punk se había ido con el título. Por un momento realmente creímos que WWE había perdido su título máximo y que Punk iba a llevarlo a otras empresas a pelear. Fue una de las mejores historias que la compañía ha contado, con un payoff perfecto. Y sí, una lástima que después WWE no supo capitalizarlo bien y pasó lo de Rey Mysterio con el título y luego Punk ya estaba de vuelta, pero igual, ese momento en Money in the Bank fue historia pura y creo que nos dejó un buen impacto a todos. Puesto 12. En la historia de WWE hay un montón de momentos donde Brock Lesnar nos recordó que es básicamente un jefe final de videojuegos en la vida real. Pero hay dos momentos que para mí están empatados en brutalidad. Cuando destruyó a Zack Gowen en 2003 y cuando levantó un ring con un tractor en SummerSlam de 2022. Sí, un pibe con una pierna contra un tractor. Así de random, pero así de legendario. Este fue uno de esos momentos donde WWE nos dijo, ok, Brock Lesnar es un psicópata. Zack Gowen era un luchador con una sola pierna y WWE lo vendía como una historia de superación. Pero cuando se cruzó con Brock Lesnar, hermano, fue Dios mío, no, lo masacraron mal. Esto pasó en un SmackDown de 2003. Lesnar básicamente lo usó como un muñeco de trapo. Le dio un F5 contra el poste, lo azotó como si fuera de goma y lo dejó desmayado en un charco de su propia sangre, amigo. Y lo peor es que la madre de Zack estaba viendo en primera fila todo. WWE ni siquiera intentó disimularlo. Mostraron su cara de horror como si fuera una película de terror. Lesnar en ese entonces estaba en modo heel supremo, amigo, y esto lo dejó marcado como un lunático sin alma. Uno de los segmentos más brutales que ha hecho WWE en televisión abierta. Amigo, esto fue un impacto para mal, pero total. Fast forward de casi 20 años y Brock sigue haciendo cosas que nadie más haría. SummerSlam del 2022, la última pelea entre Lesnar y Roman Reigns. Y Brock, ¿qué creen que hace Brock? Llega manejando un tractor porque bueno, o sea, es Brock Lesnar, puede hacer lo que quiera. La lucha fue brutal, pero el momento que nos voló la cabeza fue cuando Brock metió el tractor debajo del ring y lo levantó y mandó a Roman Reigns volando como si fuera un juguete. O sea, WWE lleva décadas haciendo luchas extremas, pero esto fue algo completamente nuevo. El ring literalmente quedó inclinado como una rampa de skate y Reigns rodando hacia afuera. La imagen de Brock arriba del tractor sonriendo como un villano de película es legendaria. Fue un recordatorio de que aunque WWE intenta hacer
cosas nuevas, nadie hace el caos como Brock Lesnar. Dos momentos completamente distintos, pero que resumen a la perfección quién es Brock Lesnar. Una bestia que puede hacer lo que se le dé la gana y que siempre encuentra la manera de dejarnos en shock. Puesto 11. Hay pocos luchadores que tengan dos momentos tan épicos y traicioneros a la misma vez en WWE, sobre todo como los que protagonizó Seth Rollins. Primero, destrozó The Shield en 2014, cuando nadie lo veía venir, y luego, poco menos de un año después, hizo historia con el canjeo de Money in the Bank más importante de todos los tiempos en WrestleMania 31. Así que para mí, estos dos momentos están empatados en grandeza e impacto. Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins parecían hermanos de por vida, destruían a todos, se enfrentaron a Evolution y los barrieron, amigo. Todo pintaba hermoso, todo era paz, felicidad, hasta que Seth agarró una silla. Era un Raw así cualquiera. Batista se había ido de Evolution, Triple H y Orton estaban recalculando qué hacer, y de repente, ¡pum!, Rollins le mete un silletazo a Roman. En ese momento, el público quedó en shock. Después, se lo repite a Ambrose y otro silletazo, amigo. Y ahí nos dimos cuenta que Seth Rollins acababa de matar a The Shield. Meses después, Seth estaba en la cima como el Golden Boy de la autoridad, pero le faltaba algo. Un título máximo, y en WrestleMania 31 lo consiguió de la manera más legendaria de todas. Roman Reigns y Brock Lesnar estaban destruyéndose en el evento estelar, una guerra total, y cuando parecía que uno de los dos iba a ganar, suena la música de Seth Rollins. Rollins, con el maletín en la mano, se metió la carrera de su vida, amigo. Corrió hacia el ring e hizo lo impensado, convirtió la lucha en una triple amenaza en el evento estelar de WrestleMania. El tipo llegó, encajó una curb stomp a Brock, intentó otro, pero Lesnar lo atrapó, y cuando parecía que se le venía la noche, Roman le mete una spear a Brock y Rollins lo aprovecha para rematar con otra curb stomp a Reigns. 1, 2, 3 y tenemos nuevo campeón, gente. Hermano, qué momento. Nunca antes alguien había canjeado en el evento estelar de WrestleMania. Rollins convirtió un Roman vs Brock en su propio momento y se fue con el título mientras el estadio se venía abajo. Amigo, simplemente el robo del siglo, un grande Seth Rollins. Puesto 10. A ver, gente, hay momentos en WWE que te dejan sin palabras, pero no por una traición, tampoco por un regreso épico o un canjeo inesperado, sino porque de repente la ficción desaparece y la realidad golpea de frente. Y eso fue lo que pasó el 22 de octubre del 2018, cuando Roman Reigns salió al ring en Monday Night Raw. Roman Reigns siempre fue el tipo fuerte, el powerhouse de WWE, el que nunca caía, pero esa noche, cuando salió con el título universal en el hombro, ya se sentía algo raro en el ambiente. No había su clásica pose de chic chic, ni tampoco había el mismo brillo en sus ojos. Solo estaba él, con un rostro serio, con un peso que nadie en la arena conocía todavía. Y cuando empezó a hablar, todo cambió. Roman dijo que su nombre real era Joe Anoa'i y que llevaba 11 años peleando contra la leucemia. Pero ahora la enfermedad había regresado y tenía que dejar WWE para luchar por su vida. Amigo, fue un momento muy impactante para todo seguidor de WWE, porque más allá de que muchos fans le tiraban hate por su personaje en esos tiempos, en ese momento no había ni heels ni babyfaces, solo un hombre que estaba enfrentando la pelea más difícil de su vida. Roman dejó el título universal en el ring porque no podía seguir defendiendo algo cuando su batalla real estaba fuera de WWE. Y cuando empezó a irse, Rollins y Ambrose salieron. The Shield, por última vez en mucho tiempo, se abrazó en la rampa. Rollins no pudo contener las lágrimas. Ambrose trataba de mantenerse firme, pero se notaba que les dolía. Ese abrazo, amigo, ese abrazo que se dan los tres, era real, porque más allá del personaje, Roman es su hermano, su familia, y nadie estaba preparado para ver eso. La reacción del público fue increíble. No importa si lo amaban o lo odiaban como luchador, esa noche todos estuvieron con él. Fue uno de los momentos más genuinos e impactantes en la historia de WWE. Puesto 9. Si me hubieran dicho en 2014 que algún día CM Punk iba a volver a WWE, me hubiera reído en su cara. O sea, este tipo
se fue pateando la puerta, odiando a todo el mundo y tirándole palos a la empresa cada vez que tenía oportunidad. Su relación con WWE estaba más rota que la relación que tienes con tu ex, amigo. Pero bueno, WWE decidió hacer lo imposible en 2023. El evento ya había terminado. Hablo de War Games. Y pues ese combate justo había sido una locura. Y cuando todos pensaban que la transmisión se iba a cortar, suena Cult of Personality. Amigo, ya te imaginarás cómo fue ese estadio. No, amigo. O sea, todo, amigos, todo el estadio se vino abajo. Estábamos en Chicago después de todo, la ciudad natal de CM Punk. Y no importaba si alguien lo amaba o lo odiaba, porque nadie esperaba esto. Punk, el tipo que dijo que jamás volvería a WWE, el que había borrado de su historia por años, estaba otra vez pisando una arena de WWE. Y es gracioso porque CM Punk ya había regresado al wrestling un tiempo atrás, pero la razón por la cual volvió a WWE en 2023 fue porque básicamente su etapa en la B terminó en forma de desastre. En un momento parecía que tenía un nuevo hogar ahí, pero entre peleas en backstage, suspensiones y egos chocando, duró menos que el reinado de Rey Mysterio en 2011. Lo más loco fue cuando Punk agarró el micrófono en Raw después de su regreso. No se puso en modo rebelde ni lanzó bombas contra WWE. En vez de eso dijo que estaba en casa. Se notaba que volvía diferente, más tranquilo, pero igual con ese fuego que siempre tuvo. Este regreso no fue solo un momento épico e impactante, fue historia pura. Puesto 8. WWE ha hecho algunas cosas bizarras en su historia, pero en 2020 decidieron que lo mejor para vender un pay-per-view era hacer una lucha llamada ojo por ojo. O sea, literalmente el objetivo era sacarle un ojo al rival. Y no es chiste, amigo. WWE pensó que era buena idea hacer esto y el que terminó pagando el precio fue Rey Mysterio. Todo empezó cuando Rollins, en modo Mesías, se metió con Rey Mysterio y empezó a hacerle la vida imposible. Primero lo dejó tuerto cuando le estampó el ojo contra la escalera de acero en un Raw. Y desde ahí todo escaló a un nivel de locura total. El problema fue que WWE decidió que la única forma de terminar esta historia era con una lucha en la que el ganador debía sacarle un ojo al otro. Un día normal para Vince. Y sí, porque en pleno 2020, con una pandemia en curso, lo que necesitábamos era una pelea donde alguien quedara tuerto de verdad. La lucha empezó como cualquier no DQ match normal, pero con la diferencia de que cada vez uno de los dos llevaba al otro cerca de una esquina o una escalera, y la gente, o sea, el público del Performance Center se ponía tensa cada vez que pasaba esto. Rollins trató de repetir lo que ya le había hecho antes a Rey, mientras que Mysterio intentaba vengarse. Y en un momento, ¡pum!, Rollins agarró a Rey y lo estampó contra la esquina del escalón de acero. ¡Otra vez! Y amigo, ahí pasó lo peor. La cámara enfocó a Rey Mysterio en el suelo, sujetándose la cara. Y cuando la movieron un poco, parecía como si su ojo estuviera saliéndose de verdad. Amigo, los comentaristas estaban en shock. El árbitro hizo la seña de la X. Y encima, Rollins vio lo que hizo y literalmente vomitó al costado del ring. No, amigo, no. Y sí, WWE hizo que el tipo que lo provocó terminara tan asqueado como el público del Performance Center. Y obviamente Rey no perdió un ojo de verdad, porque si no, o sea, en 2025 no seguiría luchando con su máscara, así que... Pero WWE se lo tomó tan en serio que hicieron que los médicos se lo llevaran en ambulancia y hasta sacaron un reporte médico diciendo que había esperanzas de que el ojo pudiera ser recuperado. Amigo, ¿qué clase de ciencia ficción es este, amigo? Puesto número 7. Si hay un luchador que representa la palabra superación, ese es Daniel Bryan. El tipo pasó de ser un indie a convertirse en el luchador más querido de WWE. Pero justo cuando alcanzó la cima, su carrera se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Para entender lo que pasó en WrestleMania 30, primero hay que recordar que WWE nunca quiso a Daniel Bryan como su cara principal. Vince McMahon y la autoridad lo veían como un luchador tipo B, un tipo bueno en el ring, pero no alguien digno de llevar la compañía en sus hombros. También hay que recordar que WWE originalmente quería a Batista como la estrella del show, con el plan de que ganara el Royal Rumble 2014 y se coronara en WrestleMania. Pero los fans dijeron no. Literalmente.
el movimiento del sí, amigo. Empezó el pic del movimiento del sí. Y este no era solo un grito, era una revolución. La gente quería ver a Daniel Bryan en el evento principal, amigo, y gritaron tan fuerte que WWE no tuvo más opción que cambiar sus planes. Así que le pusieron algunos obstáculos. Si quería llegar al main event de WrestleMania, primero tenía que vencer a Triple H. La noche 6 de abril del 2014, en New Orleans, Bryan llegó con la misma presión de luchar 2 veces en una noche. Primero, derrotó a Triple H en un combate brutal, donde casi le arrancan un brazo. Después, en el evento estelar, se enfrentó a Batista y Randy Orton por el campeonato de WWE en una triple amenaza. El combate fue una guerra, con momentos en los que parecía que todo estaba perdido, como cuando le estamparon contra la mesa con un Batista Bomb más un RKO. Pero al final, Bryan hizo lo imposible, hizo rendir a Batista con el Yes Lock y se convirtió en el campeón indiscutido. La imagen de Bryan en el centro del ring con los 2 títulos en alto y más de 70,000 personas gritando Yes es una de las postales más épicas en la historia de WWE, amigo, pero tristemente lo peor estaba por llegar. Después de WrestleMania, Bryan tuvo que lidiar con una serie de lesiones. Primero, una lesión en el cuello que lo obligó a renunciar al título unos meses después de ganarlo. En 2015 ganó el campeonato intercontinental en WrestleMania 31, pero otra vez la lesión lo obligó a dejarlo vacante. Entonces WWE le prohibió luchar hasta que los médicos le dieran de alta. Y llegamos al 8 de febrero del 2016, en un episodio de Raw. Daniel Bryan apareció en el ring para dar la noticia que nadie quería escuchar. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, Bryan miró la cámara y dijo palabras que destrozaron el corazón de los fans: me retiro de la lucha. Los médicos le habían dicho que si seguía peleando podía terminar con un daño cerebral permanente. Amigo, no había alternativa. El tipo que hizo posible el movimiento del sí, el luchador que los fans obligaron a WWE a convertir en campeón, tenía que colgar las botas mucho antes de lo que debía. La arena entera lo ovacionó y Bryan se despidió con su clásico Yes, pero esta vez siento que con el corazón partido. Fue uno de los momentos más impactantes y tristes en la historia del wrestling. Puesto número 6. No podemos. Uno de esos días fue el 13 de noviembre del 2005, el día en que perdimos a Eddie Guerrero. Es solo un luchador más. Era uno de los mejores que jamás haya pisado un ring de WWE. Carisma, habilidad, historia de vida, todo en él era especial. Eddie tenía un estilo único, te hacía reír con sus trampas, te hacía emocionarte con su lucha y cuando hablaba, te hacía sentir cada palabra. Pero lo más importante, era un hombre que nunca se rindió. Durante años, Eddie luchó contra su adicción al alcohol y a las drogas. WWE lo despidió en el 2001 porque estaba fuera de control, pero en lugar de dejarse caer, se levantó, regresó más fuerte y más enfocado, y así fue que terminó cumpliendo su sueño. En 2004, en No Way Out, venció a Brock Lesnar y se convirtió en campeón de WWE. Amigo, ese fue el momento más hermoso de su carrera, la celebración más genuina en la historia de WWE, pero lamentablemente su historia no tuvo el final feliz que todos queríamos. Eddie estaba en la cima, en su mejor forma, con planes para recuperar el campeonato mundial, pero el 13 de noviembre del 2005 fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Minneapolis. Eddie Guerrero falleció a los 38 años. La autopsia reveló que sufrió una insuficiencia cardíaca. Su cuerpo simplemente no pudo más, después de años de vida desenfrenada. Amigo, la noticia destrozó a todos en WWE. Chris Benoit, su mejor amigo, se derrumbó en llanto en plena transmisión en vivo. Rey Mysterio, Batista, John Cena, todos estaban devastados. Esa noche, WWE canceló sus planes y dedicó un show entero a Eddie. Las imágenes de Eddie se repetían una y otra vez en pantalla. El público coreaba su nombre con una mezcla de amor y tristeza. Amigo, fue uno de los homenajes más emotivos de la historia. Y hasta el día de hoy, cuando alguien hace una frog splash, o cuando alguien grita ¡Viva la raza!, cuando alguien dice Lie, Cheat and Steal, sabemos que Eddie sigue vivo en la memoria de los fanáticos. Te extrañamos mucho, Eddie. Gracias por todo y que viva la raza, mi gente. Este puesto está empatado. Y lamentablemente, lo que pasó el 23 de mayo del 99 en el pay-per-view Over the Edge es
uno de los momentos más oscuros en la historia de WWE. Para los que no lo saben, Owen Hart era parte de una de las familias más importantes del wrestling. Los Hart. Era hermano menor de Bret Hitman Hart, era un talento increíble en el ring y también era conocido por su personaje The Blue Blazer, una especie de superhéroe enmascarado. Era querido tanto por los fans como por sus compañeros de vestuario y su legado siempre ha estado en la sombra de lo que pudo haber sido si no hubiera ocurrido la tragedia. El 23 de mayo del 99, en el Kemper Arena de Kansas City, Owen estaba programado para competir como The Blue Blazer en una lucha por el campeonato intercontinental contra el Padrino. WWE tenía la idea de hacer su entrada desde lo alto de la arena, como si fuera un superhéroe bajando del cielo. La idea era que descendiera con un arnés y se soltara en el momento justo para hacer una caída cómica en el ring, pero algo salió mal. Cuando Owen fue elevado a lo más alto, el mecanismo del arnés falló prematuramente y el seguro se soltó. El resultado fue un desplome de más de 24 metros de altura, cayendo de pecho contra el esquinero del ring. Este evento estaba siendo transmitido en vivo. La cámara nunca mostró la caída. Los comentaristas, especialmente Jim Ross, quedaron en estado de pánico. La producción puso un video pregrabado mientras los paramédicos y árbitros corrían al ring. Los reportes dicen que Owen aún tenía signos vitales cuando fue atendido, pero que su estado era crítico. Minutos después, Jim Ross tuvo que dar la noticia en vivo, diciendo: esto no es parte del show, Owen Hart ha fallecido. Amigo, la transmisión continuó. El evento siguió adelante, pero nadie en la arena podía creer lo que había pasado. La familia Hart, especialmente su esposa Martha Hart, demandó a WWE por negligencia, alegando que la empresa no tomó las medidas de seguridad necesarias. Años después, WWE y Martha llegaron a un acuerdo, pero ella nunca permitió que Owen fuera inducido al Salón de la Fama de WWE, asegurando que no quería que su nombre estuviera vinculado con la empresa que lo impuso en riesgo. Al día de hoy, su muerte sigue siendo una de las heridas más profundas en la historia del wrestling y un momento de impacto total. O sea, el show continuó después de eso, amigo. Incluso habían manchas de la sangre de Owen en el ring, amigo. Yo no entiendo qué carajos pasaba por la cabeza de Vince. Puesto número 5. Y gente, hay momentos en la lucha libre que simplemente no se pueden olvidar. Esos instantes donde la música suena, la multitud explota y la piel se te eriza porque sabes que estás viendo historia pura. En este puesto 5 me la rebanco como campeón y tengo un triple empache. En el año 97, el Undertaker estaba en plena guerra con Shawn Michaels en el primer Hell in a Cell de la historia en Bad Blood. Pero lo que pasó esa noche iba mucho más allá de la lucha. De repente se apagaron las luces, explosión de fuego en la entrada y aparece un gigante con máscara roja y negra. Lo que le agregó epicidad a este momento fue Vince McMahon gritando: "That's gotta be Kane, that's gotta be Kane". Y lo que siguió fue una absoluta masacre, amigo. Kane arrancó la puerta de la jaula como si nada y se puso cara a cara con el Undertaker. Un segundo después le aplicó una Tombstone Piledriver a su propio hermano y dejó al Deadman tirado en el suelo, amigo. Cine puro. En ese momento todo el mundo supo que una nueva era había comenzado. Kane no era un luchador común, era una bestia, un monstruo indestructible, y su llegada marcó una de las mejores historias en la historia de WWE. Si fuiste fan del wrestling en los 90s, sabes que Sting era la cara de WCW. Era el único que nunca había puesto un pie en la WWE, el último gran nombre que Vince nunca pudo fichar. Pero en Survivor Series del 2014, después de décadas de espera, pasó lo impensado. Triple H estaba a punto de robarle la victoria al equipo Cena, cuando de pronto suena una música que nadie reconocía. Un silencio en la arena porque todo se puso color negro y apareció Sting con su clásico abrigo y el bate en la mano. Amigo, el público simplemente se volvió loco. Sting caminó hacia el ring con una calma aterradora, amigo. Se puso cara a cara con Triple H y le aplicó un Scorpion Death Drop. Luego puso a Ziggler encima de Rollins y ayudó al equipo Cena a ganar. Amigo, ese fue el día en que la leyenda de WCW finalmente pisó un ring de WWE, y aunque su carrera en la empresa fue corta, ese momento quedó grabado en la historia como uno de los mejores debuts y uno de los momentos más impactantes en la historia. Si eres fan de Edge, sabes que su retiro en 2011 fue uno de los más tristes de la historia. Los médicos le dijeron que su cuello estaba tan mal que si luchaba otra vez podía quedar paralizado. ¿Por
casi 9 años, todo el mundo creyó que Edge nunca volvería, hasta que llegó el Royal Rumble del 2020. El contador de la pantalla estaba en 3, 2, 1 y de pronto, amigo, suena la canción de Metalingus. Y como ya lo hemos visto en este canal otras veces, la explosión de emoción del público fue increíble. O sea, Edge apareció con lágrimas en los ojos, básicamente mirando a los fans. La cara de Edge lo decía todo. Él mismo no podía creer que estaba ahí otra vez. Subió al ring y empezó a repartir lanzas a todo el mundo, amigo. Ese día lo imposible se hizo realidad. Edge volvió a hacer lo que más amaba y desde entonces ha tenido una última gran etapa de su carrera, dándonos luchas épicas antes de partir a AEW en 2023. Amigo, estos 3 momentos, estas 3 leyendas, la real definición de crear impacto. Puesto número 4. Hay palizas en WWE que te dejan en shock y pues momentos donde ves a un luchador recibir semejante masacre que te preguntas cómo rayos sigue vivo después de eso. Y si hablamos de palizas brutales, hay una que es imposible de olvidar. Un segmento tan cruel y perturbador que hasta hoy sigue siendo uno de los más impactantes que ha pasado en la historia de la marca azul. Vamos a revivir ese desastre absoluto. Rey Mysterio venía de terminar una lucha contra el Chavo Guerrero y de pronto suena la música del Gran Khali. Rey Mysterio, que ya venía lastimado, se queda paralizado, amigo. O sea, en vez de correr te quedas paralizado. Y bueno, o sea, por un lado se entiende. O sea, es que si tienes enfrente a un gigante de 2 metros con 16 y más de 200 kilos, ¿qué rayos se supone que hagas? Khali entró al ring, miró a Rey Mysterio como si fuera un insecto y sin decir ni una sola palabra y de la nada lo toma de la cabeza con sus 2 manos y empieza a apretar con toda su fuerza. El Vice Grip, amigo. No, gente, Mysterio se retorcía de dolor y el público estaba en puro shock. El tipo estaba literalmente exprimiéndole la cabeza como si quisiera romperle el cráneo. Luego encima empieza a botar sangre, amigo. No, es que eso fue demasiado insano. Por suerte, nada que por suerte, o sea, luego llegó Batista y pues igual parecía que Rey se nos iba al cielo de los perritos. Momento re impactante y perturbador y casi nos desviven a Rey, mi suegro. Puesto número 3. Gente, hay cosas en la lucha libre que nos dejan impactados. Momentos que te hacen decir, esto no puede estar pasando, pero que son tan reales como tristes. Y si hablamos de momentos tristes, en general hablando de tragedias, en WWE, ninguna es tan oscura y perturbadora y difícil sobre todo de asimilar como lo que pasó con Chris Benoit en el 2007. Chris Benoit era un luchador de otro nivel, un tipo que se ganó el respeto de todos en el negocio por su intensidad, por su técnica y su dedicación absoluta al wrestling. Durante años fue considerado uno de los mejores luchadores técnicos del mundo y cuando ganó el campeonato mundial en WrestleMania 20, celebrando junto a su mejor amigo Eddie Guerrero, parecía el final perfecto para su carrera, o sea, parecía el final de una película también, pero las cosas cambiaron drásticamente en 2007. Era el domingo 24 de junio del 2007. Benoit estaba programado para competir en el evento Vengeance Night of Champions, donde iba a enfrentarse a CM Punk por el campeonato de ECW, pero nunca llegó. Nadie entendía qué estaba pasando. WWE intentó contactarlo varias veces, pero no hubo respuesta. Al día siguiente, la verdad salió a la luz, y fue algo que nadie estaba preparado para escuchar. Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel fueron encontrados sin vida en su casa en Georgia. Al principio, todos pensaron que se trataba de un ataque o un robo. WWE incluso le dedicó un programa especial a Benoit en Raw, recordando su carrera y mostrando algunos de los mejores combates que tuvo. Pero lo peor vino después. Las investigaciones revelaron que Chris Benoit había asesinado a su esposa y a su hijo antes de quitarse la vida. Esa revelación cambió todo. WWE inmediatamente borró su nombre de la historia, eliminó todo su contenido de la compañía y dejó de mencionarlo por completo. Su legado como luchador quedó manchado para siempre y sobre todo la discusión sobre su caso sigue hasta el día de hoy. Amigo, un final tan triste como perturbador para una carrera que en el ring fue legendaria, pero que terminó en la peor tragedia posible. Puesto número 2. Gente, si hay una traición en el wrestling que todo el mundo conoce, una que cambió WWE para siempre y que hasta el día de hoy sigue generando polémica, es sin duda la infame traición de Montreal. Para 1997, Bret Hart era uno de los nombres más importantes de WWE, campeón mundial, respetado por los fans y con una carrera que lo hacía ver como el rostro de la empresa. Pero
había un problema, amigo, y el problema se llamaba dinero. En ese momento, WCW estaba dominando la guerra de los ratings y ofreciendo contratos gigantescos para robar talento de WWE. Bret tenía una oferta brutal de WCW y aunque al inicio prefirió quedarse en WWE, Vince McMahon le dijo que no podía seguir pagándole tanto dinero y que lo mejor era que aceptara el contrato de WCW. Así que Bret Hart firmó con WCW, pero seguía siendo el campeón de WWE. Y aquí empezó el problema. Survivor Series del 97 estaba a la vuelta de la esquina y WWE no quería que Bret se fuera con el título a WCW. El plan original era que él perdiera el campeonato después del evento, pero Bret se negó a perder en Canadá, su país natal, y menos contra Shawn Michaels, con quien tenía una rivalidad real detrás de cámaras. Así que Vince McMahon, con miedo de que pasara otro caso como el de Alundra Blaze, quien se llevó el título de WWE a WCW y lo tiró a la basura en vivo, decidió hacer lo impensado. Llegamos a Montreal, Canadá, Survivor Series. Bret Hart contra Shawn Michaels por el campeonato de WWE. Amigo, el público estaba completamente con Bret. Ya Shawn tenía su historia con Canadá. El combate iba normal, hasta que llegó el momento clave. Shawn Michaels aplicó el sharpshooter, el movimiento final de Bret Hart, y de la nada, el árbitro sonó la campana, amigo. Bret nunca se rindió. Le acababan de robar el título en su propia casa. Amigo, todo el mundo, sobre todo Bret, se quedó en shock. Se paró y escupió en la cara de Vince, amigo. Fue una precisión brutal, 10 de 10. Después de eso, empezó a destrozar monitores y equipo de transmisión. El público estaba enloquecido, amigo. Nadie entendía lo que había pasado. Más tarde se supo la verdad. Vince había planeado todo esto a espaldas de Bret y había dado la orden de hacer sonar la campana sin su consentimiento. Cuando Bret llegó a los vestidores, Vince entró a hablar con él y terminó con un puñetazo en la cara. La traición de Montreal destruyó la relación entre Bret y WWE y lo llevó directo a WCW, pero también creó algo inesperado. El personaje de Mr. McMahon, el jefe traicionero y despiadado que años después se convirtió en el villano más grande de WWE. Este momento definió el futuro del negocio. La traición de Montreal sigue siendo la traición más famosa y controversial en la historia de WWE. Puesto número 1. Hay momentos en la lucha libre que te dejan helado, cosas que parecen imposibles hasta que la ves con tus propios ojos. Pero si hay un instante en WWE donde el tiempo se detuvo, el público quedó en shock total y nadie entendía qué carajo estaba pasando, fue el final de la racha del Undertaker en WrestleMania 30. El Undertaker no era solo una leyenda, era el alma de WrestleMania. Desde el 91, año tras año, se enfrentó a los mejores y los venció a todos. Nadie podía con él en el escenario más grande de todos. Su récord de 21 victorias y 0 derrotas en WrestleMania no era solo una estadística, era historia pura. Un invicto que parecía eterno, algo que nadie imaginaba que algún día llegaría a su fin. Pero el 6 de abril de 2014 todo cambió. El escenario era el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans en WrestleMania 30. Undertaker contra Brock Lesnar. Al principio todos pensábamos que esto era otro año más, otra víctima más para la racha. O sea, sí, Brock Lesnar era una máquina destructora, pero vamos, o sea, ¿alguien realmente pensaba que iba a ganar? El combate fue brutal y agotador, sumado a que Taker no estaba en su mejor forma, y eso se notaba, amigo. Pero entonces pasó lo que nadie esperaba. Lesnar cargó al Undertaker y le aplicó un F5. Amigo, lo cubrió y el conteo llegó a 3, amigo. O sea, la campana sonó. Silencio, amigo. Silencio absoluto. La gente no gritó. No hubo bucheos, no hubo reacción. Nadie entendía qué carajos estaba pasando. La cámara enfocó a los fans y sus caras lo decían todo. Shock total. Amigo, un tipo con los ojos desorbitados, otro con las manos en la cabeza. La arena entera estaba en trance. 21-1. La racha había muerto. Incluso Paul Heyman se agarraba a la cabeza como si tampoco lo creyera. Brock Lesnar sonreía como un demonio, amigo, y el Undertaker estaba tirado en la lona sin moverse. Lo trágico pasó cuando llegó a la pantalla el 21-1. Ahí fue cuando el público reaccionó de verdad. Algunos incluso pensaban que esto era un error, que algo había salido mal, pero no, amigo, la racha estaba muerta. Undertaker se puso de pie con la poca fuerza que le quedaba, miró al público con los ojos un poco raros y se fue caminando lentamente, con la ovación más triste que WWE haya tenido. Esa noche,
Brock Lesnar no solo ganó una lucha, ganó un pedazo de la historia de WrestleMania. Y aunque hasta el día de hoy muchos siguen debatiendo si esto debió haber pasado o no, lo cierto es que fue uno de los momentos más choqueantes en la historia de WWE. Un final que nadie vio venir. El día en que WrestleMania cambió para siempre. El día del 21-1. Y hasta acá el video de hoy. Gente, ha sido un video maratónico, o sea, totalmente largo. Creo que va a quedar como el más largo de los videos que he podido subir. O sea, sin juntar compilaciones. Así que agradecería mucho que le puedan dar like, por favor, si les ha gustado. Y que puedan suscribirse, si es que no lo están. De ese modo, nuestra comunidad sigue creciendo cada día más. También quiero agradecer mucho a los miembros del canal. Gente, son increíbles, de verdad son increíbles. Y muchas gracias por el aguante que le dan a este pequeño canal. Y ahora, déjame en los comentarios ¿qué momento agregarías? ¿Estás de acuerdo con este top 7? ¿O qué momento faltó? Estaré leyendo tus comentarios y armamos el real debate. No se olviden que estamos reaccionando en vivo a los Raw y SmackDown todos los lunes y viernes por este canal. Una vez más, muchas gracias por todo el aguante, gente. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.